Esto que confirmó el ministro, incluso el ministro fue convocado a la legislatura a solicitud de los gremios. ¿Por qué? Porque nosotros venimos diciendo que para la ley de emergencia no se ha acreditado esa emergencia con números transparentes, con números completos, con fundamento, digamos, y que estimamos por los números que conocemos de otras fuentes, Ministerio de Economía de la Nación, Dirección de Rentas, etcétera, que sí hay los recursos en la provincia y que no hay un déficit que justifique la emergencia económica y todo el ajuste que propone la ley. Y eso se corroboró. Uh-huh. Ahora, ustedes también, porque en esto de intentar entender cómo se manejan los recursos del Estado, cómo se gasta, qué se destina y qué porcentajes, ustedes también han hecho referencia, sobre todo en las últimas notas, a por qué la provincia no ha refinanciado la deuda pública, como sí lo han hecho otras provincias. Y esto podría, también proporcionar que algunos de estos recursos se destinen a también atender otras necesidades. ¿Es así? Sí, nosotros apuntamos a que solo se considera variable de ajuste y se afecta a los trabajadores. Claro. Única variable, como que fuéramos siempre el objetivo a apuntar, ¿no? Y le dijimos, por una vez en la historia, apunten a otros sectores. Y entre ellos, la deuda daría oxígeno, pero también apuntar a sectores que tienen mayor capacidad de aporte. Y en ese sentido hay una acotación hecha por el diputado Rivarola, y eso que él está incurso, digamos, incluido en ese grupo, apuntó en sus declaraciones, que están registradas en su diario incluso, diciendo de que, aquí hay otros actores, otras grandes empresas, fortunas, sectores. Ingenio Esperanza, por ejemplo, que no paga ingresos, que aportes a los impuestos provinciales, sería uno, sí. Y que, por ejemplo, tiene 10 años para no hacerlo. Un monotributista común lo paga, Ingenio La Esperanza, por ejemplo, no lo paga. ¿No es cierto? Después está el Ingenio Ledesma, el tabaco, los terratenientes, que tienen incluso tierras improductivas, que las mineras, las empresas que creó el gobierno a costa de préstamos y que, según declaran, producen ganancias, producen esto y no están aportando a la economía. Sí. Es decir, que hay que empezar a afectar otros sectores, porque la verdad que queda claro que el sueldo de los trabajadores ya no da para más. Justamente eso, Susana. Ayer el ministro, por otro lado, dijo, ¿no?, que las finanzas estaban en orden y equilibradas. Si fuesen así, se produciría la mejora en los salarios de los trabajadores. Y no lo estamos viendo, ese derrame. Es que ese equilibrio se logra sin otorgar justamente los aumentos. Es decir, a costa nuestro. Claro. Nosotros estamos, al no avanzar con nuestros salarios, permitiendo este superávit, pero que es falso, porque evidentemente lo están logrando al estilo nacional sin cumplir compromisos, incluso sin ser sustentable, porque si los salarios no se modifican, ¿qué pasa? El trabajador no puede afrontar sus compromisos, no puede consumir, no puede pagar los servicios que tiene y termina después siendo un problema de cesación de pagos, de endeudamiento, de paralización del consumo, que termina siendo no sustentable, o sea, termina perjudicado todo el cuerpo social, empresario, y la verdad que termina siendo una economía hoy para un hecatombe mañana. Claro. Por supuesto que ya a esta altura
del mes y con las conversaciones que se mantienen con distintos sectores, hay cierta expectativa de que el ofrecimiento signifique una mejora importante para los salarios de los trabajadores. Pero quisiera tener ese optimismo. Por eso, ahí iba a terminar con eso la pregunta. Pero si realmente se insiste con lo de la emergencia y demás, y claramente se habla de un superávit, ¿ustedes qué expectativas tienen de que esto pueda cambiar a diferencia de lo que vinieron siendo los años anteriores en cuestión de política paritaria? No tenemos una expectativa positiva, no. ¿Por qué? Porque lo vivimos, porque han llamado a reuniones paritarias esta semana sin ofrecimiento, ni a los docentes, ni a los gremios mayoritarios. Se han suspendido reuniones como las de APUAP, sin ofrecimiento, en espera, en principio, de ver las finanzas, los ingresos de recursos, la inflación que tiene que anunciarse el viernes, y seguimos dándole vueltas, y en el mientras tanto, por lo menos a los docentes se le ha dejado claro que va a ser a la baja, porque ni siquiera va a alcanzar el nivel de inflación del mes de marzo. No se olviden que el mes de marzo no tuvo ajuste salarial. Entonces estamos con inflación de 3 meses, transcurriendo el cuarto mes de este año, y solo se ha considerado inflación, o sea, un ajuste del 30%, que solo va a cuenta de diciembre del año pasado. Así lo hemos señalado los gremios. Nosotros consideramos que el 2024 no ha sido abordado. Entonces, toda la inflación acumulada está en nuestros salarios a la baja. Entonces, no consideramos que si aquí se vaya a dar un 10, entre un 10 y un 15 incluso, termina siendo ínfimo en términos del atraso salarial. Claro. No somos. Y los números están, ¿no? Los números que hizo la fuerza izquierda a través del licenciado Remy, dejan claro que evidentemente hay superávit, pero no es para nosotros, es para pagar deuda, es para seguir con viajes, con alquileres, con pautas publicitarias, y no detener otros gastos, solo el gasto de salario. Entonces, si nosotros seguimos siendo la variable de ajuste, la ley de emergencia se podrá redactar tal vez menos, afectando menos o diciendo menos, pero el objetivo siempre es el mismo, claro. El salario. Pero también hay que marcar una clara diferencia, ¿no? Más allá de que las cosas en Nación cambiaron y que hasta el año pasado la provincia recibía una asistencia un poco más importante, lamentablemente hoy, con los recortes que ya sabemos todos que hubo, la provincia hace frente a un mayor porcentaje de dinero para la deuda pública, de esa torta de distribución. Está saliendo de nuestros salarios, exacto. La pregunta es ¿por qué no refinancia? El mes pasado, ¿por qué no hubo ajuste salarial? Y lo dijeron sin ponerse sonrosados, porque se había un vencimiento a pagar. Es decir, que se pagó en base al atraso salarial nuestro. Claro, o sea... ¿Sí? Entonces, no somos prioridad, somos la variable de ajuste. Y nuestro salario se vuelca en el consumo, entonces nos perjudican a nosotros, se perjudica el comercio, la actividad privada, que no vende, que no puede cobrar las acreencias que tiene, porque los trabajadores no pueden pagar sus créditos, y afrontan tarifas de luz excesivas, ajustes que ahora van a alcanzar al gas, sí. Es decir, toda una serie de gastos importantes, todas pálidas. Pero como para que la gente tenga más claridad, si el año pasado, vamos a poner un ejemplo, si el año pasado de todos los recursos que maneja el Estado provincial se destinaba un 10% para afrontar el pago de deuda pública, hoy
con este ejercicio 2024, de todos los gastos que hay, que además se redujeron, el Estado destina un 25% aproximadamente para atender los compromisos de deuda pública. Por eso es importante, claro, sería importante que refinancie. Externa es en dólares. Y el dólar, y el peso se devaluó frente al dólar el año pasado 200 y sigue bajando porque no se hace una mega devaluación, pero hay una devaluación goteo que se está haciendo. Entonces, el dólar está tranquilo en el mercado porque no hay capacidad de operación, pero a nivel internacional las deudas se ajustan monstruosamente. Entonces, creemos desde o sea, todos los sectores, estamos hablando de todos los que manejan números de la economía, que vamos a un iceberg, digamos, en materia de deuda. Necesitamos refinanciar. De hecho, ya hay deudas provinciales que entraron en default, como La Rioja. Nosotros vamos camino a eso también, Susi. Y no porque ellos tienen la decisión política de pagar, de no renegociar y de que sea a costa de los trabajadores. Entonces, a lo que vamos nosotros no es a un default con la deuda, pero sí a un default interno, a una deuda interna que están generando con los sueldos y con la economía, porque ayer ya fueron los negociantes, los comerciantes los que se empezaron a expresar fastidiados, porque todo les cae a los trabajadores, a las pymes, que Jujuy tiene muchísimas sosteniendo la economía, y lo demás bien gracias, o sea, a la deuda se la paga. Claro, además nadie dice que no la paguen. Está ahí.